tickety boo. Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 6 de la mañana, 53 minutos. Estamos llegando ya a las 7. La temperatura actual en la ciudad de Río Cuarto, 13 grados, 81% la humedad y la temperatura se va a mantener así más o menos a lo largo de todo el día. El miércoles 5 de agosto se notificó el hallazgo del cuerpo de una mujer en el predio de El Andino, que según las primeras declaraciones del fiscal Fernando Moine, habría recibido un golpe contundente en el maxilar que le habría provocado la muerte. Se trataba del crimen de Mónica Ordóñez, una mujer de 35 años que en horas de la mañana se dirigía a visitar a sus padres como lo hacía todos los días. Por el crimen fueron detenidas 2 personas que se encontraban en la zona del Andino y que, según constataron las primeras pericias, no pudieron justificar qué hacían en el lugar. Finalmente, el día viernes, este viernes 16 que pasó, los 2 detenidos fueron liberados después de estar 70 días presos por no tener pruebas suficientes por el crimen por el cual habían sido detenidos. Estamos en contacto con Jacqueline Cataño, que forma parte de la defensa, es abogada defensora de uno de los imputados por el crimen de Mónica Ordóñez. Jacqueline, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. Facundo Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Jacqueline, la primera pregunta que te quiero hacer para sacarme la duda, ¿ustedes están a cargo de la defensa de uno de los 2 imputados o de los 2? De los 2 imputados. Perfecto. Sí, somos defensores. Perfecto. Era por la duda que teníamos para saber cómo era. Bueno, coméntanos más o menos cómo fue el procedimiento y si podés hacer un repaso general de toda la situación. Bueno, concretamente ellos, mis defendidos fueron detenidos el mismo 6 de agosto por la tarde y luego de ello se demoró más o menos 20 días en ser indagados, cuando la realidad es que una vez que una persona es detenida, el fiscal tiene 24 horas para proceder a realizar ese acto, y luego de haber sido indagados pasaron más de un mes para que se resuelva su situación procesal, que luego de haber quedado a simple vista de que hay una extrema debilidad probatoria respecto a mis defendidos, y luego de haber nosotros solicitado el cese de detención, es que fueron liberados el viernes pasado. ¿Y ahora cómo continúa la causa? Bueno, ahora ellos siguen imputados, es decir, que siguen siendo acusados por ese delito, y nosotros nos encontramos trabajando en el sobreseimiento, es decir, queremos obtener el sobreseimiento de ellos para, de esta forma, desvincularlos de la causa. ¿Hay algún otro sospechoso respecto al crimen y al asesinato de Mónica? Por el momento, los únicos imputados son nuestros defendidos. No se sabe nada más. No, llama la atención, leyendo recién el comienzo, era una nota que habla de que solamente se los imputó porque estaban ahí, no podían decir qué estaban haciendo, digamos, no podían justificar su presencia en el lugar. En esa misma nota que estábamos leyendo, los identificaban como 2 indigentes. ¿Esto crees que tuvo que ver al momento de señalarlos como principales sospechosos en la causa? Sí, totalmente. Pensemos que ellos justamente son personas que están en situación de calle y que estaban caminando por la zona, con lo cual, con ese criterio, toda persona que haya caminado ese día por la mañana en zonas aledañas al Andino deberían estar detenidas. Podríamos haber sido vos o yo. Obviamente que ellos no pudieron dar ninguna explicación porque son personas que están en situación de calle, que se dedican a barrer veredas y recibir la colaboración de la gente que vive por ahí. Entonces, eso es el motivo que llevó a la detención. Por eso hablamos de una extrema debilidad probatoria. Claro. Es interesante cómo es esta cuestión de las apariencias, de alguna manera, que es lo que va jugando al final, se sigue extendiendo. ¿Por qué crees que se demoró estos
que vos decís que el fiscal tiene 24 horas y pasaron 20 días en tomar la declaración indagatoria. ¿Tiene que ver con una justicia que funciona más lenta que lo habitual por el tema de la pandemia o tiene que ver con otra cosa? Sí, obviamente que las justificaciones por parte del Poder Judicial, es decir, del Ministerio Público, es justamente la pandemia. De todas formas, no podemos perder de vista que se trata de una situación de tensión de una persona, en donde muchas veces, y bueno, lo podemos ver hoy, el hecho de estar detenido, en cuanto, hablando estrictamente de la pandemia, una persona corre más riesgo estando detenida que por ahí estando libre, en cuanto a la transmisión del virus y el contagio. Y después, por otro motivo que se haya extendido así, la verdad es que no se entiende, y el hecho de que se hayan vencido determinados plazos procesales, como los que te comentaba hace un rato, eso también afecta a garantías constitucionales como el derecho a defensa en juicio. Entonces es muy importante que se respeten más allá de la pandemia. Claro. Sí, porque además, digo, es una demora que tiene que ver de alguna manera con una cuestión administrativa y judicial, pero que implica que una persona haya estado detenida sin pruebas, en ese caso más de 20 días hasta que recibió hasta que pudo dar esta declaración indagatoria. Por último, para cerrar y agradeciéndote nuevamente el contacto con GPS, ¿cómo ves como abogada y como dentro de la justicia la situación de la justicia local al día de hoy? Y te lo pregunto en el sentido de, no es la primera vez que pasa que se detienen personas y que después se tienen que liberar porque no hay pruebas. Hace poco estuvo el caso de Ezequiel Marcle, que probablemente lo recuerdes y que fue muy conocido, y otros casos que han sido mucho más conocidos. ¿Qué análisis haces de esta situación? Y la verdad es que uno por ahí le genera como cierta impotencia por el hecho de que los plazos se dilaten tanto y bueno, y eso que hablábamos recién, de que por las apariencias, porque hay gente en situación de calle, por ahí es más fácil vulnerar los derechos de esa gente que quizás investigar o llevar una investigación correcta y proceder de la forma que hay que proceder. Pero sí, eso es lo que sucede lamentablemente en muchos casos y bueno, desde mi humilde lugar uno trata y trabaja para que eso se modifique y bueno, de hecho estos chicos los estamos defendiendo de forma gratuita, de forma pro bono, porque bueno, se trata de gente de situación de calle que consideramos que como cualquier otra persona merece una defensa eficaz y que sean defendidos de la mejor manera, así que esa es mi humilde opinión. Perfecto. Jacqueline, por último, ¿van a hacer algún planteo ustedes a la justicia en favor de los detenidos? ¿Algún planteo de qué características? Claro, en el sentido de si van a realizar algún reclamo por esto puntualmente que ha pasado o solamente lo que se está buscando es su liberación, digamos. En principio lo que estamos, como nuestro objetivo principal ahora es obtener el sobreseimiento y una vez obtenido eso veremos y analizaremos la situación. Tengamos en cuenta de que si se tardó tanto tiempo teniendo personas detenidas, que es algo importante, donde se supone que todo debería funcionar más rápido, imaginémonos lo que nos puede llevar a realizar un reclamo de esta índole. Entonces eso será algo a analizar más adelante. Por supuesto. Bueno, Jacqueline, te agradecemos muchísimo el contacto con GPS de Noticias. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias, igualmente para vos. El contacto con Jacqueline Cataño, abogada defensora de los dos imputados por el crimen de Mónica Ordóñez. Recordemos que a Mónica le encontraron asesinada en el Andino el pasado miércoles 5 de agosto. Mónica fue encontrada en una de las piecitas, podemos decir, que se ubican ahí en el Andino, frente a la pasarela, con un golpe contundente en el maxilar, y se detuvo a dos personas que estaban caminando por el sector, dos personas que viven en situación de calle, y nos genera mucha cosa. Nos genera mucha cosa en el sentido de,
se vuelve a juzgar por las apariencias, así como lo hacemos nosotros los seres humanos cuando andamos por la calle comúnmente. También es preocupante que lo haga la propia justicia, ¿sí? Que se tome de, bueno, había dos, como decía Jacqueline, con una certeza que es simple, pero que es tan cierto. Digo, si a estas dos personas que estaban en situación de calle y caminaban por ahí se los tomó como imputados y como sospechosos en la causa, podría haber sido cualquiera de nosotros, tranquilamente, que estuviera caminando por el lugar, porque lo que te hace sospechoso es caminar por el lugar, no las condiciones en las que vos vivís. O no debería, al menos ser así. Interesante para analizarlo, y nos gusta llevar a este tipo de análisis todos los días respecto del funcionamiento de la justicia, no desde una crítica descarnada y malintencionada porque sí, sino desde una crítica que busca construir una justicia, valga la redundancia, más justa. 7:04 de la mañana, seguimos con GPS de Noticias.